Y si les dijera que una sola creencia que tienen sobre la ley, y que les parece una verdad indiscutible, ¿en realidad podría llevarlos directamente a prisión? Parece el inicio de un thriller legal. Pero es la dura realidad para miles de personas que caen víctimas de los mitos jurídicos. Hoy vamos a desmantelar 50 de las ideas erróneas más peligrosas sobre el derecho. Creer en ellas puede, literalmente, costarles la libertad. Si se quedan hasta el final de este video, descubrirán cómo evitar caer en una trampa legal por simple desconocimiento y lo que la ley establece realmente. A propósito, ¿cuál es el mito legal más descabellado que han escuchado en su vida? Escríbanlo en los comentarios ahora mismo, incluso antes de empezar a ver el resto. Veamos si coincide con nuestra lista. Pero, ¿de dónde diablos salen estos mitos? Principalmente de dos fuentes: el cine y la transmisión boca a boca. Los blockbusters de Hollywood y las series de detectives han creado en nuestras mentes un código completo de leyes cinematográficas. Estas funcionan de maravilla en la pantalla, son dramáticas y atractivas, pero no tienen nada que ver con la realidad. Ese policía que irrumpe en una casa sin orden judicial gritando, «¡Tengo causa probable!», o ese abogado que encuentra la prueba crucial en el último segundo y exclama, «¡Protesto!». Todas esas son escenas muy efectivas, pero totalmente inventadas. La segunda fuente son los consejos de amigos, conocidos y foros de Internet, donde cualquiera se autoproclama experto legal. Un amigo abogado me dijo que... Esta frase suele ser el inicio de un gran problema. En este video, vamos a separar el grano de la paja y los vamos a armar con conocimiento real. Porque en el mundo de las leyes, la ignorancia no exime de responsabilidad. Y el error o la creencia equivocada solo agravan la culpa. Empecemos por un clásico que todos hemos visto en las películas de Hollywood. Me refiero al mito de que, si la policía no te lee tus derechos al momento del arresto, la partida termina. Se acabó el juego. El caso se desestima automáticamente en los tribunales. Suena a varita mágica, ¿verdad? Esa solución instantánea que resuelve todos los problemas. Muchos creen sinceramente que esta es su mejor baza, su carta ganadora. Pero la realidad, como siempre, es mucho más prosaica y estricta. En la legislación de la mayoría de los países, el procedimiento de notificación de derechos es vital, sí, pero su violación no conlleva el sobreseimiento automático del caso. Es, simplemente, una falta de procedimiento. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que las pruebas obtenidas de ti justo después del arresto y antes de que te informaran de tus derechos, por ejemplo, una confesión, pueden ser declaradas inadmisibles por el juez. Pero esto no anula el resto de las pruebas en tu contra. Si existen declaraciones de testigos, grabaciones de video o resultados de peritajes, todo eso sigue en pie. Tu libertad continúa bajo una enorme amenaza. Creer en este mito puede infundirte una falsa sensación de seguridad, lo que te lleva a ser imprudente con tus palabras y acciones justo después de ser detenido. Piensa en la típica escena de película. Los policías olvidan leer los derechos y el villano sonríe triunfante. Ahora, cambiemos a la realidad. En un gráfico realista, la confesión está tachada en rojo, pero la videograbación, los testigos y las pruebas permanecen, todos ellos rodeados de verde. La siguiente creencia peligrosa, o el siguiente mito peligroso, es que la policía no puede entrar en tu casa ni registrar tu vehículo sin una orden judicial. Este mito se basa en el concepto de la inviolabilidad del domicilio, y aunque es parcialmente cierto, el diablo, como siempre, está en los detalles. La ley protege tu espacio personal, eso es un hecho. Pero existen numerosas excepciones que las películas de Hollywood nunca te mostrarán. Por ejemplo, si un agente ve a través de una ventana que se está cometiendo un delito, o escucha gritos de auxilio, tiene el derecho de entrar sin orden para detener la infracción o salvar a las personas. Esto se conoce como circunstancias apremiantes o flagrancia. Lo mismo aplica a tu vehículo.
Si el oficial tiene motivos fundados o causa probable para creer que en tu coche hay instrumentos del delito, drogas o artículos robados, puede realizar una inspección inmediata. Por ejemplo, si huele a sustancias prohibidas saliendo del habitáculo, o si se observa un arma a simple vista en el asiento. Creer en la inviolabilidad absoluta sin una orden puede llevarte a obstaculizar agresivamente las acciones legales de la policía, lo cual es, en sí mismo, un delito, pudiendo resultar en cargos penales por resistencia a la autoridad. Visualmente, podríamos ilustrarlo así. Piensa en el ícono de la orden judicial con un candado. Ahora, observa cómo aparecen los íconos de las excepciones. Grito de ayuda, armas visibles, persecución inminente, y el candado se abre. Mito número 3. Puedo negarme a la prueba de alcoholemia sin mayores consecuencias. Algunos conductores creen que si se niegan a soplar en la pipeta o a someterse a una evaluación médica, podrán librarse de la sanción, ya que no habrá una prueba directa de la intoxicación. Este es uno de los errores más costosos que se pueden cometer al volante. En la legislación de la mayoría de los países, la negativa a realizar la prueba de detección de alcohol es, en sí misma, una infracción gravísima. De hecho, equivale a una admisión de culpabilidad. Las consecuencias por negarse son exactamente las mismas que por conducir bajo los efectos del alcohol. Una multa cuantiosa y la suspensión de la licencia de conducir por un largo periodo. Es decir, al negarse, usted no evita el castigo, sino que garantiza que lo recibirá, incluso si estaba completamente sobrio. ¿Por qué se establece esto así? Para evitar que los conductores ebrios puedan simplemente ganar tiempo esperando que el alcohol desaparezca de su sistema. Por lo tanto, si está seguro de su sobriedad, negarse es la peor estrategia. Creer en este mito puede costarle su licencia y miles de unidades monetarias. Imaginemos que ponemos la situación en una balanza. En un lado, la opción de hacer la prueba tiene dos posibles resultados. Si está sobrio, no hay consecuencias. Si está ebrio, hay pérdida de la licencia. Pero en el otro lado de la balanza, la opción de negarse solo tiene una flecha, y es bien clara: la pérdida garantizada de la licencia. El cuarto error común es la creencia de que el silencio otorga. Es una frase que escuchamos desde la infancia, pero en el ámbito legal no funciona, y de hecho, puede ser peligrosa. En derecho penal, usted tiene el derecho constitucional de guardar silencio para no incriminarse a sí mismo. Su mutismo durante un interrogatorio nunca puede interpretarse como una admisión de culpabilidad. Sin embargo, la situación cambia drásticamente en los procedimientos civiles y administrativos. Si usted recibe una carta oficial, un requerimiento o una notificación y simplemente la ignora, su silencio puede ser interpretado como la aceptación de los hechos o las demandas que se le exponen. Por ejemplo, si su contraparte le envía un acta de finalización de trabajos y usted no la firma ni envía un rechazo motivado dentro del plazo establecido, el tribunal podría considerar que usted aceptó el trabajo sin objeciones. O si un servicio en línea modifica sus términos y condiciones y le notifica sobre los cambios, y usted continúa utilizándolos sin expresar desacuerdo, se entiende que ha aceptado las nuevas reglas. Creer que basta con callar y esperar que el problema se esfume, a menudo resulta en juicios perdidos y graves pérdidas financieras. Para ilustrarlo, imagine un cómic. Una persona recibe una carta con la palabra demanda, la arroja al basurero y se encoge de hombros. En el siguiente cuadro, el juez golpea el mazo y emite una sentencia desfavorable para él. El quinto mito dice: si borro los archivos o formateo el disco, nadie podrá encontrar nada. En la era digital, la gente cree erróneamente que presionar la tecla suprimir o formatear un disco es la manera infalible de eliminar permanentemente cualquier información comprometedora. Esto es una falacia extremadamente peligrosa. Cuando usted borra un archivo, el sistema operativo en realidad no lo elimina físicamente del disco. Simplemente marca el espacio que ocupaba ese archivo como disponible para una nueva escritura. El archivo original
compuesto de ceros y unos, permanece en el disco hasta que se grabe nueva información encima. Las fuerzas del orden poseen software especializado capaz de recuperar fácilmente este tipo de datos eliminados. Incluso el formateo de un disco, sobre todo si es un formateo rápido, no garantiza por sí solo la destrucción total de la información. Existen sofisticados métodos de análisis forense que pueden restaurar datos incluso después de múltiples ciclos de sobreescritura. Intentar ocultar pruebas de esta manera no solo resulta ineficaz, sino que además podría considerarse obstrucción a la justicia. Esto es un delito independiente y agravará seriamente su situación legal. Visualmente, imagine lo siguiente: una animación donde el archivo se mueve a la papelera. La papelera se vacía, pero debajo de la superficie del disco duro, el archivo permanece como un fantasma, que luego es resaltado por un programa de recuperación. El sexto error, arraigado en el dicho popular «mi casa es mi castillo», es creer que en mi casa puedo hacer lo que me dé la gana. El derecho a la inviolabilidad del domicilio es, sin duda, uno de los más fundamentales, pero no es un derecho absoluto. Tu libertad termina justo donde comienza la violación de los derechos de los demás y de la ley. No puedes poner música a todo volumen impunemente en mitad de la noche, violando las ordenanzas de ruido y perturbando la tranquilidad de tus vecinos. Tampoco puedes montar en tu piso un fumadero, un laboratorio clandestino de sustancias prohibidas o un depósito de armas. Si tus acciones representan una amenaza para los demás, por ejemplo, si has iniciado una reforma peligrosa que podría provocar el derrumbe del edificio, o si mantienes condiciones de insalubridad que ponen en riesgo a toda la comunidad, las autoridades tienen pleno derecho a intervenir. La policía puede entrar en tu domicilio sin una orden judicial si existen motivos suficientes para creer que se está cometiendo un delito en el interior. Creer que las paredes de tu apartamento te dan inmunidad total frente a la ley es un camino directo a multas elevadas, servicios comunitarios forzosos e incluso, en los casos más graves y reiterados, al desahucio por orden judicial. Para visualizarlo, imaginemos un edificio visto en sección. En un piso, una persona lee un libro tranquilamente. Todo está en orden. En el de al lado, retumba la música y las ondas sonoras, dibujadas como líneas rojas, golpean la pared del vecino que, enfurecido, llama a la policía. El séptimo mito, muy común en disputas y conflictos, es la creencia de que la frase «solo era una broma» sirve como escudo universal contra acusaciones de amenazas u ofensas. Mucha gente piensa que, al añadir esta frase después de un comentario agresivo, automáticamente se libera de toda responsabilidad. Esto no es cierto. La ley no evalúa su intención, sino cómo sus palabras fueron percibidas por la víctima, y si éstas podían ser razonablemente interpretadas como una amenaza real. Si usted describe detalladamente cómo dañará a la persona, su salud o su propiedad, y la víctima tiene motivos fundados para temer que esa amenaza se cumpla, esto puede ser suficiente para iniciar un proceso penal. El tribunal analizará el contexto completo, el tono de la conversación, su relación con la víctima y su reputación. La frase «era una broma» no será su tabla de salvación si todas las circunstancias apuntan a la seriedad de sus intenciones. Lo mismo aplica a las ofensas o insultos, especialmente si son públicos o se realizan en Internet. Si usted humilla el honor y la dignidad de otra persona de forma inapropiada o vulgar, el hecho de invocar el humor no lo eximirá de una demanda por injurias o de responsabilidades administrativas. Imagine, visualmente, un chat donde un usuario envía amenazas aterradoras a otro y al final añade un emoticono y un «estoy bromeando». El juez, al ver esta captura de pantalla, simplemente negará con la cabeza y dictará un veredicto de culpabilidad. La octava idea errónea es: lo que se encuentra es de quien lo haya, o la popular frase «quien lo encuentra, se lo queda». Este dicho, más bien infantil, choca frontalmente con lo que establece el Código Civil. Si usted encuentra una billetera, un teléfono o cualquier objeto de valor en la vía pública,
automáticamente no se convierte en su dueño. La ley obliga a que usted tome todas las medidas necesarias para localizar al propietario. Debe reportar el hallazgo a la policía o a la autoridad local, sea el ayuntamiento o municipio. Si el objeto fue encontrado en el transporte público o dentro de un establecimiento, como un restaurante o café, debe entregarlo a un representante o al encargado del lugar. Quedarse con lo que ha encontrado, o la apropiación indebida del objeto, puede ser tipificado como un delito de hurto, sobre todo si usted tenía o podía haber tenido la posibilidad de identificar al propietario y no lo hizo. Por ejemplo, si la billetera contenía documentos de identificación o tarjetas bancarias que facilitaban la localización del dueño, y usted simplemente se quedó con el efectivo, esto constituye un delito grave. Usted tiene derecho a una recompensa por el hallazgo de hasta un 20% del valor del objeto, pero solo si actúa conforme a la ley y lo devuelve a su legítimo dueño. Creer que un hallazgo automáticamente se convierte en su propiedad puede transformarlo de una persona honesta en un delincuente. Ilustración o ejemplo visual. Una persona encuentra un teléfono celular en un banco de parque. Sobre su cabeza aparecen dos opciones simbólicas. El icono de una comisaría, que representa el camino legal y correcto, y el icono de un bolsillo, el camino ilegal, que conduce directamente a unas esposas. El mito número 9, y quizá el más peligroso de todos, gira en torno a la autodefensa. La creencia de que, si me atacan, puedo usar la fuerza que sea para protegerme. La figura de la legítima defensa existe legalmente, claro, pero está rigurosamente limitada por el concepto de exceso en la defensa. Esto implica que la respuesta debe ser absolutamente proporcional a la agresión. Si alguien te ataca solo con los puños y tú respondes utilizando un cuchillo o una pistola, lo más probable es que se considere un exceso. Serás tú quien termine en el banquillo de los acusados, enfrentando cargos por lesiones graves o incluso por homicidio. La ley exige que la amenaza sea real e inminente, es decir, que esté sucediendo justo en ese momento. No puedes tomarte la justicia por tu mano o vengarte del agresor una vez que el conflicto ha terminado. Eso ya no es legítima defensa, es un delito intencional. La jurisprudencia en estos casos es extremadamente compleja. La línea entre la defensa legítima y el crimen es increíblemente delgada. Cada caso se analiza individualmente, tomando en cuenta todas las circunstancias, la correlación de fuerzas, el lugar, el momento y la naturaleza de la amenaza. Creer que tienes carta blanca para usar cualquier tipo de violencia en respuesta a una agresión es un camino directo a la cárcel. Instrucción visual. Podemos imaginar una balanza. En un plato está el puño del atacante, representando la amenaza, y en el otro, el puño del defensor, representando la defensa proporcional. Luego, visualicemos una segunda balanza. En un plato hay un puño, pero en el otro hay una pistola, e inmediatamente, ese lado se desploma, rompiendo el equilibrio. El 10º mito, muy común tanto en los negocios como en la vida diaria, es el siguiente. Un acuerdo verbal tiene el mismo valor legal que un contrato escrito. La gente suele exclamar, «Pero si lo acordamos, él me dio su palabra». Desafortunadamente, ante un tribunal, las palabras tienen muy poco peso si no están respaldadas por documentación formal. Para muchos tipos de transacciones, la ley exige explícitamente la forma escrita. Por ejemplo, un contrato de préstamo que exceda cierto límite, un contrato de arrendamiento por más de un año, o la compraventa de bienes inmuebles. Todo esto debe estar plasmado en papel, incluso cuando la ley no requiere la formalidad escrita. Probar las condiciones de un trato verbal en la corte es extremadamente difícil. Necesitará testigos, grabaciones de audio, cuya legalidad también puede ser cuestionable, o pruebas circunstanciales, como correspondencia o mensajes. Si su contraparte simplemente dice, «Eso nunca ocurrió», y usted solo tiene su palabra contra la de él, lo más probable es que el juez desestime su demanda. Confiar en promesas verbales
especialmente cuando se trata de dinero, bienes o compromisos importantes. Es un riesgo enorme. La regla es sencilla. Todo acuerdo importante debe plasmarse por escrito, estar firmado por ambas partes y contener todas las cláusulas esenciales. Visual. Vemos a dos personas dándose la mano sobre una mesa. Luego, la escena cambia a una sala de justicia. Uno de ellos gesticula confundido ante el juez, mientras el otro sonríe con malicia. El error número 11. Si no sabía que existía la ley, no me pueden castigar. Este es uno de los principios fundamentales del derecho, que se resume en la frase: el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento ni de responsabilidad. El Estado opera bajo la presunción de que todos los ciudadanos conocen o deben conocer las leyes que han sido publicadas oficialmente. En cuanto una norma entra en vigor, se considera que todo el mundo está notificado y al tanto de su contenido. Usted no puede presentarse ante un tribunal y decir: «Señoría, yo ignoraba que circular a 50 kilómetros por hora por encima del límite implicaba la retirada del carné de conducir», o «no sabía que descargar contenido pirata conllevaba una multa». Este argumento será automáticamente rechazado y no se tendrá en cuenta. Por supuesto, existen matices relacionados con el dolo, es decir, la intencionalidad. Para ciertos delitos graves, es necesario demostrar que la persona actuó de manera consciente, sabiendo que sus acciones eran ilícitas. Sin embargo, en la inmensa mayoría de los casos, sobre todo en el ámbito del derecho administrativo, como pueden ser las multas, los reglamentos de tráfico y los impuestos, su nivel de cultura legal no tiene ninguna importancia. Si cometió la infracción, debe responder por ella. Por lo tanto, esa actitud pasiva de «no soy jurista y esto no me incumbe» puede terminar costándole muy caro. Idea visual. Una persona con los ojos vendados camina por un campo de minas. En cada mina está escrita una sección de la ley. Pisa una, ocurre una explosión, y aparece la inscripción: «El desconocimiento no te salva». Mito número 12. Soy ciudadano de otro país, así que las leyes locales no me aplican. Este es un error extremadamente peligroso para turistas y expatriados. Mientras esté en territorio extranjero, usted está sujeto a su jurisdicción y tiene la obligación de cumplir sus leyes, sin importar cuál sea su nacionalidad. Su pasaporte no le otorga inmunidad. Si comete una infracción, será juzgado bajo la legislación local, que puede ser radicalmente diferente a la que usted conoce. Lo que en su país de origen es considerado una falta menor, en el extranjero podría ser un delito grave con penas muy severas. Ejemplos clásicos incluyen las estrictas leyes sobre el consumo de alcohol en países musulmanes, las duras sanciones por introducir ciertos medicamentos en Singapur o Tailandia, o las normas rígidas sobre el comportamiento en espacios públicos. La única excepción a esta regla es la inmunidad diplomática, pero esta solo está disponible para un círculo muy limitado de personas. Un turista o un trabajador común no gozan de tal privilegio. Antes de viajar, es vital estudiar las leyes básicas y las costumbres del país anfitrión. Esto evitará que una acción accidental lo conduzca a una detención y un proceso judicial en una nación extranjera. Para ilustrarlo, imagine a un viajero cruzando una frontera. Su vestimenta, que simboliza las leyes de su nación, es automáticamente sustituida por el código de conducta aceptado en el nuevo país, mientras un libro con el título «Leyes locales» aparece sobre su cabeza. Mito 13. Si pago mis impuestos, el Estado ya no puede exigirme nada más. Si bien el pago de impuestos es, sin duda, una de las principales obligaciones del ciudadano, está muy lejos de ser la única. El Estado regula muchísimos otros aspectos de la vida. Tenemos el servicio militar obligatorio, la obligación de respetar las leyes y el código de circulación, el cumplimiento de las normas sanitarias y medioambientales, la responsabilidad de garantizar una educación para nuestros hijos, y un largo etcétera. Además, aparte de los impuestos, existen otros pagos de carácter obligatorio. Hablamos de tasas, aranceles,
y las cotizaciones o contribuciones obligatorias a los fondos de pensión y de seguro médico. Creer que pagar los impuestos a tiempo le otorga a usted una especie de indulgencia o amnistía para el resto de sus deberes es fundamentalmente erróneo. Puede ser un contribuyente ejemplar, pero aún así, recibir una multa cuantiosa por un mal estacionamiento, ser sancionado por alterar el orden público, o enfrentar una demanda civil de sus vecinos por causarles daños. El Estado es un sistema complejo de normas y obligaciones, y los impuestos son solo una parte de él, si bien una muy importante. Para visualizarlo, podemos imaginar el árbol de las obligaciones ciudadanas. El tronco sería la Constitución. Una rama principal son los impuestos, pero del tronco nacen muchas otras ramas importantes. El cumplimiento de la ley, la defensa de la patria, el cuidado de los hijos y la protección del medio ambiente. El 14º mito o idea errónea se relaciona con el mundo de las redes sociales. La creencia de que, en Internet, puedo escribir lo que quiera, porque es libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no es absoluto. Este derecho termina donde empiezan la calumnia, la difamación, las injurias, la incitación al odio, la promoción del extremismo o la difusión de noticias falsas, conocidas como bulos. Internet no es una zona sin ley. Todo lo que usted escribe en redes sociales, foros o comentarios puede tener consecuencias legales muy reales. Por una publicación que atente contra el honor y la dignidad de otra persona, puede recibir una demanda civil y una exigencia de indemnización por daños y perjuicios. Por compartir, hacer una repost o incluso por dar un me gusta a material extremista, podría ser imputado en un caso penal. Distribuir información deliberadamente falsa que perjudique a la sociedad conlleva una seria responsabilidad legal. Es vital entender que su perfil en la red social es un espacio público y, en esencia, usted actúa como un editor. El anonimato en línea es muy relativo, y las autoridades, si es necesario, pueden identificar al autor de prácticamente cualquier publicación o comentario. Antes de publicar algo en un arrebato de ira, piénsese bien si está preparado para defender sus palabras ante un tribunal. Idea visual sugerida. Una persona escribe un comentario furioso en su portátil. Desde la pantalla, hilos digitales se extienden directamente hacia una sala de justicia, donde ese mismo comentario es leído como prueba incriminatoria. Mito número 15. Sin cuerpo, no hay delito. Este aforismo tan sombrío y tan común en las novelas policíacas nos da la falsa idea de que si no se encuentra el cadáver, el homicidio no se puede probar. Pero esto es rotundamente falso. La criminalística moderna y la jurisprudencia actual permiten dictar sentencias condenatorias por asesinato, incluso cuando el cuerpo de la víctima nunca aparece. La clave está en que la acusación puede basarse en la suma de indicios indirectos o pruebas circunstanciales. ¿Y de qué hablamos exactamente? Podríamos hablar del testimonio de testigos que presenciaron una pelea o el secuestro, de datos de facturación de teléfonos móviles que sitúan a la víctima y al sospechoso en el mismo lugar, de rastros de sangre de la víctima hallados en el coche o la vivienda del acusado, de grabaciones de cámaras de seguridad, o de los intentos del sospechoso de usar las tarjetas de crédito o el móvil de la víctima tras su desaparición. Si todos estos indicios y otras pruebas se unen para formar un cuadro probatorio sólido e irrefutable, que demuestre que una persona fue asesinada y quién fue el responsable, el tribunal tiene potestad para emitir una sentencia condenatoria. Creer en este mito solo le da al criminal una falsa esperanza de impunidad, lo cual, a menudo, lo lleva a cometer un error fatal. Visual para pantalla. Se puede mostrar un puzzle. Falta la pieza central con la etiqueta cuerpo, pero todas las demás piezas, como testigos, ADN, video y móvil, están ya encajadas y dibujan claramente la escena del crimen. Falsa creencia 16.
Tengo derecho a grabar en audio o video a quien quiera sin su consentimiento. En la era del smartphone, donde todos llevamos un dispositivo de grabación en el bolsillo, esta cuestión es especialmente sensible. Aquí, la ley traza una línea muy fina. Si usted graba una conversación de la que es partícipe, con el fin de proteger sus propios derechos, como documentar amenazas o las condiciones de un trato verbal, en la mayoría de los casos es perfectamente lícito. De hecho, esta grabación puede presentarse ante un tribunal como evidencia. Sin embargo, grabar subrepticiamente una conversación ajena, en la que usted no es parte, puede considerarse una violación de la privacidad y está penalizado. Lo mismo aplica a la videofilmación. Grabar en espacios públicos, por lo general, está permitido. Pero si usted enfoca intencionalmente la vida privada de alguien en su hogar, invadiendo su esfera personal, esto sí es ilegal. Además, la publicación de audios o videos de una persona sin su autorización también puede vulnerar sus derechos, sobre todo si el propósito es exponer detalles íntimos de su vida privada. Existen excepciones, como las investigaciones periodísticas o si la filmación es de interés público. Pero para el ciudadano de a pie, la regla es clara. Grabar su propia conversación, sí. Grabarla de terceros, no. Y publicar la imagen de alguien sin su consentimiento, solo con muchísima cautela. Visualmente, un icono de grabadora con una flecha apuntando a una escena donde un tercero graba a dos personas que conversan, marcado con una X roja. Una segunda flecha apunta a la escena donde uno de los participantes sostiene la grabadora, marcado con un check verde. Mito 17. Si la tienda se equivoca y pone un precio demasiado bajo en la etiqueta, no están obligados a vendérmelo a ese precio. Muchos nos hemos encontrado con esto. El precio en el estante es uno, pero al llegar a la caja nos cobran otro, más caro. El vendedor suele argumentar que se trata de un error del sistema y nos exige pagar el precio completo. Sin embargo, según la Ley de Protección al Consumidor, la etiqueta de precio es considerada una oferta pública vinculante. Esto significa que la tienda está proponiendo un contrato de compraventa exactamente bajo las condiciones, incluyendo el precio, que figuran en la etiqueta. La tienda no puede retractarse de esta oferta. Su derecho como consumidor es exigir que le vendan el artículo al precio que usted vio. Si el vendedor se niega, usted puede solicitar la hoja de reclamaciones, tomar una fotografía del precio y del producto, y luego presentar una queja ante la autoridad competente en defensa del consumidor. Lo más común es que, cuando el vendedor se da cuenta de que usted conoce sus derechos, le venda el producto al precio marcado para evitar conflictos mayores y posibles multas. Creer que una etiqueta errónea no compromete a la tienda simplemente le quita la oportunidad de ahorrar y defender lo que le corresponde por ley. Para ilustrar esto, imaginemos. Un comprador le muestra a la cajera la foto del precio en su teléfono. La cajera, primero, frunce el ceño, pero después suspira y marca el producto con el precio más bajo. El mito número 18. No pueden despedirme mientras esté de baja o de vacaciones. Esta afirmación es, en principio, correcta, pero como suele ocurrir en casi todos los asuntos legales, existen excepciones cruciales. El Código Laboral prohíbe el despido iniciado por el empleador, mientras el trabajador se encuentra en un periodo de incapacidad temporal, es decir, de baja médica, o disfrutando de sus vacaciones. Esta es una medida de protección diseñada para evitar que empleadores deshonestos despidan a un empleado justo cuando se encuentra en su momento de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, esta prohibición no aplica en los casos en los que la extinción de la relación laboral no es una decisión directa del empleador. La excepción principal es la liquidación de la empresa o el cese total de la actividad por parte de un empresario individual. En estas circunstancias, todos los empleados serán despedidos, incluidos aquellos que estén de baja o de vacaciones, siempre y cuando se sigan los procedimientos legales establecidos y se paguen las indemnizaciones correspondientes. También es posible la finalización del contrato si éste era temporal,
y su plazo de vigencia expira justo durante su enfermedad o periodo vacacional. En ese caso, el contrato simplemente se extingue de forma natural. Creer en la invulnerabilidad absoluta durante la baja médica significa no estar preparado para enfrentar estas realidades empresariales. Mito número 19. Si encuentro un vacío legal, puedo usarlo y será completamente lícito. La gente suele hablar de las famosas lagunas o agujeros en la legislación, partiendo de la premisa de que si una acción no está explícitamente prohibida, entonces está permitida. Aunque este principio existe, no autoriza bajo ningún concepto el abuso de derecho. Los tribunales y las autoridades competentes no solo evalúan si sus acciones cumplen formalmente con la letra de la ley, sino que también examinan su espíritu y su propósito. Si usted utiliza una formalidad legal para lograr un objetivo manifiestamente ilícito, por ejemplo, evadir impuestos o defraudar a sus socios comerciales, sus acciones pueden ser consideradas de mala fe. Existe la doctrina de lo que se conoce como el fraude de ley. Se trata de situaciones donde actos formalmente legales están, en su conjunto, destinados a conseguir un resultado contrario a la norma. En estos casos, el juez puede negarle la protección de su derecho y aplicarle las consecuencias que hubieran surgido si usted hubiera actuado de forma ilegal desde el principio. Por ejemplo, si usted orquesta una serie de transacciones ficticias únicamente para obtener un beneficio fiscal indebido, la administración tributaria puede recalificar esas operaciones y exigirle el pago de impuestos atrasados. Intentar burlar al sistema confiando en sus vacíos formales a menudo resulta en problemas mucho mayores de los que se intentaban evitar. Visualmente, imaginemos a una persona que ve un agujero en una valla que dice «la ley» y se escabulle por él. Pero al otro lado, ya lo está esperando el juez, quien le muestra una señal con el mensaje «abuso de derecho». El mito número 20. El policía siempre debe estar uniformado. Mucha gente cree que si una persona de paisano se acerca y se identifica como agente, pueden ignorarlo o incluso oponer resistencia bajo el argumento de que no está de servicio. Esto es un error muy grave. Los agentes de policía, sobre todo aquellos dedicados a la investigación criminal u operaciones encubiertas, a menudo trabajan de civil para llevar a cabo sus tareas operativas. Un policía está de servicio 24 horas al día, 7 días a la semana. Incluso si no lleva puesto el uniforme, sus requerimientos y órdenes legítimas son de obligado cumplimiento. Por supuesto, usted tiene todo el derecho a solicitar que le muestre su credencial profesional, para asegurarse de que tiene delante a un representante de la ley, y no a un estafador. Debe examinar la identificación con atención. Incluso puede llamar a la comisaría de guardia y verificar si ese agente existe. Pero una vez que haya verificado su identidad, está obligado a acatar sus órdenes legales. Negarse u oponer resistencia conllevará exactamente las mismas consecuencias legales que si el policía estuviera uniformado. Idea visual. Un hombre de civil muestra su identificación. De la credencial emana un brillo que proyecta sobre la persona los contornos del uniforme policial, simbolizando su autoridad. El mito número 21. La confesión es la reina de las pruebas. Esta frase, atribuida al fiscal estalinista Vyshinsky, se ha arraigado profundamente en la conciencia colectiva, creando la falsa impresión de que si alguien se confiesa, su culpabilidad queda automáticamente probada y no se requiere nada más. Sin embargo, la justicia moderna opera de forma totalmente distinta. De acuerdo con la legislación vigente, la confesión de culpabilidad del acusado solo puede usarse como base para una acusación si se confirma su culpabilidad mediante la totalidad de las pruebas disponibles en el caso penal. En otras palabras, su confesión por sí sola no vale nada si no está respaldada por otros hechos, testimonios, resultados de pericias o pruebas materiales. Esto se hace para proteger a las personas contra la autoincriminación, que puede ser realizada bajo presión, en estado de estrés o para encubrir a un tercero.
Si usted se confiesa culpable de un delito, pero todas las demás evidencias apuntan a su inocencia, el tribunal tiene la obligación de dictar un veredicto de absolución. Creer en este mito es peligroso, porque puede llevar a alguien a incriminarse pensando que su destino ya está sellado. Pongamos un ejemplo para ilustrarlo. En la balanza de la justicia, en un platillo tenemos la placa que dice confesión. El otro platillo está vacío. La balanza no se mueve. Solo cuando se añaden al segundo platillo las pesas que representan las evidencias y los testigos, el platillo de la confesión se equilibra. El mito número 22. Puedo devolver cualquier producto a la tienda en un plazo de 14 días. Esta es una de las reglas más conocidas de la protección al consumidor, pero a menudo se interpreta de forma demasiado amplia. La ley sí que establece el derecho de cambiar o devolver un producto que esté en perfecto estado, siempre y cuando no le satisfaga por su forma, dimensiones, estilo, color, talla o composición. Pero en primer lugar, el artículo debe ser de la calidad adecuada, es decir, debe funcionar correctamente. Y en segundo lugar, no debe haber sido usado. Además, es indispensable que conserve su estado original, sus propiedades, los precintos y las etiquetas de fábrica. Y en tercer lugar, y esto es lo más crucial, existe una lista específica de productos que no admiten ni cambio ni devolución bajo estas condiciones. Esta lista incluye artículos técnicamente complejos como smartphones y portátiles, productos de higiene personal como cepillos de dientes o peines, perfumes y cosméticos, ropa interior, medicamentos, libros, vehículos y muchos otros. Es decir, si usted compra un teléfono móvil que funciona perfectamente, pero al llegar a casa se da cuenta de que no le gusta el color, lo más probable es que no pueda devolverlo a la tienda. Creer ciegamente en la universalidad de la regla de los 14 días suele generar frustración y conflictos con los vendedores. Visualmente, el cliente intenta devolver un cepillo de dientes y un smartphone. El vendedor le muestra un listado grande, titulado Productos excluidos de devolución, donde ambos artículos están marcados en rojo. Mito número 23. Si me pasa algo en el trabajo, la empresa siempre es responsable. Un accidente laboral es un incidente grave, y es cierto que el empleador tiene la obligación de investigarlo y, en la mayoría de los casos, de pagar una indemnización. Sin embargo, la responsabilidad de la empresa no es absoluta. La investigación determina las causas del incidente. Si se comprueba que el accidente se produjo exclusivamente por negligencia grave del propio trabajador, el juez puede reducir el importe de la indemnización. Y si se demuestra que la causa de la lesión fue el estado de embriaguez o de consumo de drogas del empleado, y que esto no estaba relacionado con el proceso productivo, la empresa podría quedar totalmente exenta de responsabilidad. Además, si el empleado ha infringido las normas de seguridad laboral que firmó conocer, por ejemplo, trabajar sin casco donde es obligatorio, esto también se tendrá en cuenta al determinar el grado de culpa. Pensar que uno puede saltarse las normas de seguridad y que, pase lo que pase, la empresa pagará por todo, no solo es ingenuo, sino que es un riesgo grave para la salud y la vida. Visualización. Un trabajador con casco se encuentra bajo un ladrillo que cae, golpea el casco y rebota. El empleador paga la indemnización. Otro trabajador se quita el casco, y el ladrillo cae directamente sobre su cabeza. Aparece un signo de interrogación sobre la responsabilidad de la empresa. Mito 24. El abogado puede garantizar que ganará el caso al 100%. Algunos juristas deshonestos, con el objetivo de atraer clientes, prometen un resultado del 100% o la victoria garantizada. Esto no solo es poco ético, sino que está terminantemente prohibido por el Código de Ética Profesional de la Abogacía. Ningún abogado honesto y profesional le dará jamás este tipo de garantías. ¿Por qué? Porque el resultado de un caso depende de una enorme cantidad de factores, muchos de los cuales escapan por completo al control del abogado. Estos factores incluyen
la postura de la parte contraria y las pruebas que ésta presente, las declaraciones de los testigos, que pueden cambiar inesperadamente, la convicción o el criterio interno del juez, e incluso los posibles cambios en la legislación o en la jurisprudencia. La verdadera función del abogado no es garantizar un resultado, sino hacer todo lo posible para proteger los intereses del cliente. Esto implica redactar los documentos de manera inteligente, construir una posición legal sólida, encontrar y presentar pruebas clave y argumentar de forma convincente ante el tribunal. El profesional sí puede evaluar las perspectivas del caso, pero esta siempre será una estimación probabilística, nunca una garantía firme. Confiar en promesas de resultados del 100% puede llevarle a elegir un especialista incompetente o deshonesto, y como consecuencia, a perder el caso y malgastar su dinero. A modo de ilustración, imagine dos abogados. Uno, el honesto. Le entrega al cliente un contrato donde se lee asistencia cualificada. El segundo, el deshonesto. Le muestra una bola de cristal en la que se vislumbra la frase victoria al 100%. Esto último es un engaño evidente. Mito número 25. La policía no tiene derecho a detenerme si no estoy haciendo nada malo. Este error está muy extendido, sobre todo entre los peatones. Mucha gente cree que si simplemente caminan por la calle, la policía no tiene ningún motivo para pararlos y pedirles su identificación. Esto no es del todo cierto. La legislación policial otorga a los agentes el derecho de solicitar documentos de identificación en varias situaciones específicas. Primero, si existen datos que justifiquen sospechar que usted ha cometido un delito. Esto incluye figurar en una alerta policial, tener una gran similitud con un retrato robot o mostrar un comportamiento notoriamente sospechoso. Segundo, si hay motivos fundados para creer que usted está siendo buscado o que figura en alguna lista de personas requeridas. Tercero, si existe una razón para iniciar un proceso por una infracción o falta administrativa. Por ejemplo, si usted camina tambaleándose y con aliento alcohólico, lo cual podría considerarse una aparición en la vía pública, en estado de embriaguez. Adicionalmente, la verificación de documentos puede llevarse a cabo bajo regímenes especiales, como cuando se declara una operación o alerta antiterrorista. Es decir, la policía siempre debe tener una base legal para detenerlo, pero esos fundamentos son bastante amplios. Un simple "no he hecho nada malo" podría no ser suficiente. Su derecho es preguntar cortésmente la razón de la detención, pero la negativa a mostrar su identificación puede resultar en una retención o incluso en la detención temporal hasta que se verifique su identidad. Mito 26. Si he poseído o utilizado una propiedad durante muchos años, automáticamente pasa a ser mía. Este mito está relacionado con el concepto legal de la usucapión o prescripción adquisitiva, pero a menudo se interpreta de forma incorrecta. Es cierto que la legislación civil contempla la posibilidad de adquirir la propiedad de un bien mediante la posesión prolongada. No obstante, para que esto suceda, deben cumplirse una serie de requisitos muy estrictos. Primero, la posesión debe ser de buena fe. Esto significa que, al tomar posesión, usted no sabía, ni tenía por qué saber, que existía otro propietario legítimo. Si usted invadió arbitrariamente un terreno ajeno, su posesión nunca será considerada de buena fe. En segundo lugar, debe ser una posesión pública o abierta. Es decir, usted no debe ocultar a terceros el hecho de que está poseyendo el bien. Y tercero, la posesión debe ser ininterrumpida, durante el plazo que establece la ley. 15 años para bienes inmuebles y 5 años para otros tipos de bienes o muebles. Y lo más importante, la propiedad por usucapión no se adquiere de forma automática. Debe ser declarada y establecida mediante una sentencia judicial. Esto implica que el poseedor tiene que presentar una demanda ante un tribunal y probar que todos los requisitos anteriores se han cumplido. El simple hecho de usar una cosa ajena por mucho tiempo no es suficiente. Efecto visual,
Descripción. Imagine una línea de tiempo con la marca de 15 años. Una persona empuja una casita hacia esa meta. Pero al llegar a la línea de meta, lo que le espera no es un título de propiedad, sino la fachada de un juzgado, a donde todavía tendrá que entrar para reclamar su derecho. Mito 27. La grabación de la dashcam o del móvil es una prueba irrefutable en cualquier juicio. Una grabación de vídeo es, sin duda, una prueba muy importante y sólida, pero su valor probatorio no es absoluto. El juez evalúa cualquier prueba basándose en su íntima convicción, que a su vez debe fundamentarse en un examen exhaustivo, completo, objetivo y directo de toda la evidencia disponible. ¿Qué significa esto para su grabación? En primer lugar, el tribunal debe verificar su autenticidad, es decir, que no ha sido editada o manipulada. Para ello, puede ordenarse una pericial técnica. En segundo lugar, el tribunal debe determinar cuándo, dónde y bajo qué circunstancias exactas se tomó la grabación. Y en tercer lugar, la grabación debe ser pertinente para el caso, es decir, debe documentar específicamente los hechos que son relevantes para el procedimiento judicial. Por ejemplo, en un accidente de tráfico, una grabación de la dashcam que muestre el momento exacto de la colisión y las señales del semáforo será una prueba fundamental. Sin embargo, si la grabación es borrosa, tiene un ángulo desfavorable o no permite interpretar los eventos de manera inequívoca, su fuerza probatoria se reducirá considerablemente. Además, el tribunal valorará el vídeo en conjunto con otras pruebas, las declaraciones de testigos, el croquis del accidente o los resultados de otros informes periciales. Confiar ciegamente en que solo la grabación decidirá el resultado del juicio puede llevarle a descuidar la recopilación de otras pruebas cruciales. Piénselo de esta forma. El icono de la grabación de vídeo se coloca en un platillo de la balanza de la justicia. Pero para que esa prueba incline la balanza a su favor, debe ser reforzada con pesas como el peritaje de autenticidad, las declaraciones de los testigos y otras pruebas concluyentes. Mito número 28. La falta de resistencia equivale a consentimiento, especialmente en el ámbito de las relaciones sexuales. Se trata de una de las falacias más peligrosas y destructivas, con consecuencias que arruinan vidas. La legislación moderna a nivel global avanza hacia la concepción del consentimiento activo. Esto implica que el consentimiento para cualquier contacto sexual debe ser voluntario, consciente y expresado de forma inequívoca. La ausencia de un no categórico no puede interpretarse automáticamente como un sí. Una persona puede no oponer resistencia debido al miedo, al estado de shock, a la indefensión, por estar bajo amenazas, o por encontrarse en una posición de dependencia o vulnerabilidad. Cualquier contacto sexual sin un consentimiento activo y afirmativo puede ser catalogado legalmente como violación o agresión sexual. El silencio, la pasividad o la ausencia de resistencia física no son, y nunca deben ser, sinónimo de consentimiento. El tribunal siempre evaluará la totalidad de las circunstancias, como si la víctima tenía una posibilidad real de resistirse, o si se encontraba en un estado de especial vulnerabilidad. Este mito no solo justifica la violencia ante la sociedad, sino que también puede sentar en el banquillo a una persona que genuinamente creyó, erróneamente, que, si no gritó, es que estaba de acuerdo. Recuerde, la única forma válida de consentimiento es un sí. Todo lo demás es, inequívocamente, un no. Visual. Sobre un fondo oscuro aparece la palabra consentimiento. Luego aparecen y se desvanecen términos que no lo representan: silencio, falta de resistencia, intoxicación, ropa provocativa. El mito número 29 dice: puedo usar libremente cualquier fotografía o música que encuentre en Internet si no veo el autor o el símbolo de copyright. Este mito está muy extendido en la era del contenido digital. Mucha gente cree que si una imagen o una pista de audio están disponibles públicamente y no tienen marcas de agua,
pueden tomarse y utilizarse libremente, en presentaciones, en su sitio web o incluso en proyectos comerciales. Esto es, sin embargo, un grave incumplimiento de los derechos de autor. Según la ley, la protección de una obra nace en el momento exacto de su creación, y no requiere ningún registro especial, ni el uso del famoso símbolo C. La ausencia de mención al autor no significa que la obra sea de nadie. Siempre existe un titular de los derechos. Utilizar contenido ajeno sin permiso es una infracción que puede acarrear consecuencias muy serias. Desde la obligación de retirar el material hasta una demanda judicial con indemnizaciones que pueden ascender a varios millones. Para usar contenido de forma legal, es necesario obtener el permiso explícito del autor o bien recurrir a plataformas que distribuyen material bajo licencias libres, como Creative Commons, leyendo siempre detenidamente las condiciones de uso de dichas licencias. Creer que todo lo que aparece en Google es de uso público puede llevar a sorpresas financieras muy desagradables. Visual. Una mano se estira para tomar una foto de Internet. De repente, de la imagen sale otra mano que atrapa a la primera y le pone unas esposas con el símbolo de copyright. C. Mito número 30. Las deudas de un familiar fallecido no me conciernen. Cuando fallece un ser querido, los herederos no solo tienen que lidiar con el dolor, sino también con una gran cantidad de trámites legales. Mucha gente cree que solo se heredan los bienes, apartamentos, coches o dinero, y que las deudas del difunto se cancelan o extinguen con su muerte. Esto es un error. Según la ley, la masa hereditaria no solo incluye los activos, sino también los pasivos, es decir, las deudas que deja el causante. Al aceptar una herencia, usted la acepta de forma íntegra, incluyendo todas las obligaciones de pago, créditos bancarios, deudas por servicios públicos o préstamos de particulares. No puede quedarse con el piso y al mismo tiempo rechazar la hipoteca que pesa sobre él. Sin embargo, hay un matiz muy importante. Los herederos solo responden por las deudas del causante hasta donde alcance el valor de los bienes heredados. Es decir, si usted hereda un patrimonio valorado en 1 millón de unidades monetarias, pero el difunto debía 2 millones, los acreedores solo podrán reclamarle hasta ese millón que usted recibió. Usted no está obligado a saldar las deudas utilizando su patrimonio personal. Pero si no desea asumir ninguna de estas deudas, tiene el derecho de renunciar a la herencia por completo. Visualmente, imagine una balanza. En un plato cae el apartamento, y en el otro, un saco marcado con la palabra deudas. La balanza se equilibra, demostrando que la herencia se acepta o se rechaza en su totalidad. El mito número 31 dice, si ofrezco un soborno, la responsabilidad recae únicamente en quien lo acepta. Este mito es extremadamente peligroso, pues genera una falsa sensación de impunidad en quien ofrece el dinero. El Código Penal establece responsabilidades severas y castiga no solo la aceptación del soborno, artículo 290, sino también su ofrecimiento o entrega, artículo 291. Ambas acciones constituyen delitos completos y graves. La pena por el cohecho activo, dar la dádiva, puede ser muy seria, incluyendo penas de prisión prolongadas, especialmente si el monto involucrado es considerable o de gran cuantía. La ley tipifica el soborno como un delito bilateral, donde la culpabilidad recae por igual en ambas partes involucradas. Solo existe una excepción por la cual el sobornador podría quedar exento de responsabilidad penal, si coopera activamente con la revelación o investigación del delito, o si fue víctima de una extorsión de soborno por parte del funcionario público y, además, lo notifica voluntariamente a las fuerzas del orden. En todos los demás escenarios, si se prueba la transferencia de dinero o bienes, tanto quien recibió como quien entregó, se sentarán en el banquillo de los acusados. Visual. 2 manos intercambiando dinero. En las muñecas de ambas, se cierran las esposas al mismo tiempo. Mito número 32. Defender el honor y la dignidad en los tribunales es un proceso largo.
caro e inútil. Mucha gente, al enfrentarse a la difamación o a las injurias en su contra, especialmente en Internet, simplemente lo ignora o lo deja de lado, pensando que los pleitos judiciales no llevarán a ninguna parte. Esta es una creencia obsoleta. La práctica judicial moderna se pone cada vez más del lado de los demandantes en casos de defensa del honor, la dignidad y la reputación profesional. Sí, requiere tiempo y ciertos costes de abogados, pero el resultado puede valer la pena. En primer lugar, por orden judicial, el demandado estará obligado a desmentir la información falsa que haya difundido, utilizando el mismo medio por el que la propagó. Por ejemplo, deberá publicar un post de retractación en la misma red social. Esto, por sí mismo, restablece su reputación. En segundo lugar, usted puede exigir al agresor una indemnización por daños morales. Las cantidades pueden variar, pero el hecho de conseguir una compensación ya es una medida disuasoria y de impacto. En tercer lugar, si en las acciones del demandado se aprecian indicios de calumnia, es decir, la difusión de información a sabiendas falsa, se le puede imputar también responsabilidad penal. No debemos permitir que nos difamen impunemente. La recopilación de pruebas, como capturas de pantalla o testimonios, y acudir a un abogado competente, pueden generar resultados totalmente tangibles. Visualmente, una persona salpicada de barro, que simboliza la difamación, se coloca bajo una ducha con la inscripción «Sentencia judicial». Y toda la suciedad se lava. Mito número 33. Como no firmé el contrato de trabajo, no tengo una relación laboral. Ciertos empleadores, sobre todo en la pequeña empresa, prefieren evitar formalizar las contrataciones, asegurándole a sus empleados que el contrato es solo un trámite o una simple formalidad. Por su parte, los trabajadores a veces creen que, al no haber un papel firmado, tampoco tienen ninguna obligación. Esta idea equivocada es peligrosa para ambas partes, aunque el más perjudicado suele ser el empleado. El código laboral es claro. La relación de trabajo no se establece únicamente mediante un contrato escrito. También se considera válida si el empleador permite o da la orden de que el trabajador inicie sus labores. Es decir, si usted empezó a desempeñar un trabajo, si sigue las reglas internas de la empresa y si recibe un sueldo, incluso si es un pago en negro o en sobre, la relación laboral existe, aunque no haya un documento formal. Usted tiene el derecho a exigir la formalización de su puesto, el pago de bajas por enfermedad, vacaciones y todas las demás garantías de ley. El hecho de que usted estaba trabajando puede ser probado ante un tribunal usando testigos, correos electrónicos, correspondencia o recibos de pago. Para el empleador, en cambio, este esquema ilegal puede acarrear multas altísimas de la Inspección de Trabajo, además de la obligación de pagar todos los impuestos y contribuciones sociales evadidas. Para ilustrarlo visualmente, un empleado llega a la planta. El jefe le hace un gesto con la mano, diciéndole: «Pasa y ponte a trabajar». En ese mismo instante, se forma entre ellos un lazo invisible, pero muy sólido, rotulado como relación laboral de hecho. Mito número 34. Registro e inspección son sinónimos. Si bien estas dos acciones policiales suelen confundirse, existe entre ellas una diferencia jurídica fundamental. Saber distinguirlas es clave para proteger tus derechos. La inspección, por ejemplo, de la escena de un crimen, documentos, objetos o un vehículo, es una diligencia que, por lo general, no requiere coerción. Imagina que un agente de tráfico te pide que abras el maletero para una revisión. Puedes acceder voluntariamente o negarte, aunque esto último pueda generar sospechas. La inspección de una vivienda sin el consentimiento de sus ocupantes solo se permite bajo circunstancias muy específicas o excepcionales. El registro, por otro lado, es una acción netamente coercitiva y obligatoria. Su objetivo es la búsqueda y la incautación de instrumentos del delito, pruebas, documentos o bienes de valor.
Un registro domiciliario solo puede llevarse a cabo mediante una orden judicial, excepto en casos de urgencia extrema. Durante el registro, si te niegas a abrir cerraduras o cajas fuertes, el agente o investigador tiene derecho a forzar la entrada a cualquier compartimento cerrado. Entender esta distinción te permite reaccionar correctamente ante las autoridades. Si te sugieren inspeccionar tu apartamento, tienes el derecho de negarte de forma cortés. Pero si te presentan una orden judicial de registro, la ley te obliga a cooperar y no puedes oponerte. Para visualizarlo, imagina dos puertas. En la primera pone inspección y un policía llama cortésmente. En la segunda pone registro y es derribada de sus bisagras inmediatamente después de que el oficial muestre la orden judicial. Mito número 35. Si no recibí la citación o la notificación por correo, significa que no estoy notificado. Mucha gente piensa que si no firmaron la recepción de una citación judicial, una carta certificada o una multa, se les considera no notificados y que, por lo tanto, no habrá consecuencias. Esta es una lógica completamente obsoleta. La legislación y la jurisprudencia modernas se basan en la llamada teoría de la entrega. Si la notificación judicial fue enviada a su último domicilio conocido, y esta es devuelta con la anotación plazo de almacenamiento expirado, o el destinatario no compareció a retirarla, usted se considera debidamente notificado. El riesgo de no recibir la correspondencia en el domicilio donde usted está registrado recae totalmente sobre usted. El tribunal no va a posponer la sesión eternamente. Resolverá el caso en su ausencia, y usted solo se enterará de la decisión cuando los agentes judiciales le embarguen dinero directamente de su cuenta. Lo mismo aplica a muchas multas, como las de las cámaras de videovigilancia. La notificación se considera entregada, y si usted no paga, la deuda seguirá aumentando. Por lo tanto, es fundamental revisar regularmente su buzón de correo en su domicilio, y estar atento a la información en sitios web oficiales o portales de justicia. Ignorar la correspondencia oficial es una estrategia que solo conduce a grandes problemas. Visualmente, el cartero deja la carta en el buzón. Esta se queda allí, y luego regresa a la oficina de correos. De esa carta se desprende un hilo invisible que va hasta el juez, quien automáticamente marca la casilla de debidamente notificado. Mito número 36. Puedo negarle el acceso a mi piso a los técnicos de servicios públicos. Mi casa, mi castillo, piensa el propietario, y se niega a abrirle al electricista, al fontanero o al técnico de gas cuando vienen a revisar los contadores o el estado de las instalaciones. Si bien este comportamiento puede parecer lógico para proteger la propiedad privada, en realidad es ilegal y puede acarrear graves consecuencias. La ley obliga al propietario a permitir el acceso a los representantes de las empresas de mantenimiento para inspeccionar el estado técnico de los equipos dentro del piso, realizar trabajos de reparación o solucionar averías urgentes. Claro está, ellos no pueden irrumpir en su casa en cualquier momento. Siempre deben coordinar con antelación la fecha y hora de la visita. Sin embargo, si usted niega el acceso de manera sistemática e injustificada, la administración o la empresa de suministros tiene derecho a iniciar acciones legales. Es muy probable que el tribunal le ordene facilitar la entrada. Si usted ignora esta orden judicial, podrían presentarse los agentes judiciales o alguaciles para garantizar el acceso por la fuerza. Además, si a causa de su negativa a permitir el acceso al equipo se produce una avería, por ejemplo, una rotura de tubería, toda la responsabilidad y los daños materiales recaerán sobre usted. Efecto visual. En la puerta del apartamento cuelga un gran candado. Un técnico uniformado muestra una notificación, pero la puerta no se abre. En la siguiente escena, un agente judicial cierra ese candado. Mito número 37. Ser testigo de actuación es solo un trámite. Firmas y te vas. Cuando te piden que participes como observador en diligencias de investigación, tales como un registro, una inspección o una incautación,
la tentación es verlo como una molestia fastidiosa. El investigador te dirá, solo firme aquí y está libre. Aceptar esto es un gravísimo error. El testigo no es un mero extra, sino un participante crucial en el proceso, un observador independiente que con su firma certifica la veracidad, el contenido y los resultados de la actuación policial o judicial. Usted debe vigilar atentamente todo lo que sucede, qué se está incautando exactamente, cómo se empaqueta y qué información se asienta en el acta. Si detecta alguna irregularidad, su obligación es hacer una objeción y exigir que ésta quede registrada en el documento. Si usted firma el acta sin leerla, y luego resulta que a la persona le sembraron drogas o describieron incorrectamente los bienes incautados, su rúbrica estará legitimando esa ilegalidad. Es más, posteriormente pueden citarle al tribunal como testigo, y tendrá que relatar bajo juramento lo que presenció. Si usted dice que no vio nada y que simplemente firmó, esto podría interpretarse como falso testimonio. Participar como testigo de actuación no es una formalidad, es una seria responsabilidad ciudadana. Visualmente, alguien firma el acta sin mirar. En esa firma aparece una pequeña bomba con temporizador, simbolizando las consecuencias negativas latentes. El mito número 38. Si cometo un delito y luego lo reparo, no me castigarán. La reparación del daño causado por un crimen es un paso muy importante que la ley fomenta activamente. Esto constituye una circunstancia atenuante, y el tribunal lo considerará sí o sí al momento de imponer la sentencia. En ciertos casos, especialmente en delitos menores cometidos por primera vez, colaborar activamente con la investigación y reparar el daño pueden incluso ser motivos para archivar la causa penal, debido a un arrepentimiento activo o la conciliación con la víctima. Sin embargo, esto no sucede de forma automática. Indemnizar el daño no borra el hecho de haber cometido el delito. En muchos crímenes, sobre todo los graves y muy graves, como un asesinato, un robo a mano armada o cohecho, ninguna compensación le eximirá de la responsabilidad penal. La pena podrá ser más leve, sí, pero existirá de todas formas. La decisión de archivar el caso o imponer una sentencia la toma únicamente el fiscal, el juez o el tribunal, basándose en la totalidad de las circunstancias. Pensar que uno puede robar, por ejemplo, 1 millón y luego, si lo atrapan, devolverlo e irse tan tranquilo, es una peligrosa falacia que nada tiene que ver con la realidad. Descripción visual. Imaginen a un delincuente que le entrega a la víctima un saco de dinero. La víctima lo acepta, pero el juez, que está de pie detrás del criminal, no desaparece. Solo cambia su martillo grande por uno pequeño, lo que simboliza que la pena se ha suavizado, pero no se ha anulado. Mito 39. Es fácil restablecer el plazo de prescripción. El plazo de prescripción es el periodo durante el cual puedes acudir a los tribunales para defender tus derechos vulnerados. Generalmente, este plazo es de 3 años. Mucha gente cree que si lo deja pasar, basta con ir al juzgado, alegar un motivo justificado y automáticamente se lo restablecerán. La realidad es mucho más complicada. Primero, el tribunal solo aplica la prescripción si la parte demandada lo solicita expresamente. Si el demandado no lo alega, el juez podría entrar a conocer el fondo del asunto. Pero seamos sinceros, los demandados casi siempre lo alegan. Segundo, restablecer un plazo vencido es solo posible en casos verdaderamente excepcionales. Y lo que es crucial, exclusivamente para personas físicas, es decir, individuos. El motivo debe ser grave y estar directamente relacionado con la persona del demandante. Por ejemplo, una enfermedad severa, un estado de indefensión o analfabetismo. Y, atención, esta causa debe haber ocurrido durante los últimos 6 meses del plazo. Argumentos como, no sabía que mis derechos habían sido violados, o, estaba muy ocupado, casi nunca se consideran causas justificadas. En el caso de las personas jurídicas, o empresas, los plazos perdidos prácticamente nunca se restituyen.
Dejar que el plazo de prescripción expire es uno de los motivos más habituales para que una demanda sea desestimada. Por lo tanto, posponer el litigio y esperar un golpe de suerte es la forma más segura de perder tu caso. Aquí va la imagen mental. Un tren con el rótulo "Demanda" abandona la estación. Una persona corre tras él, pero las puertas están selladas. En el andén, el juez se encoge de hombros. El mito número 40. El acuerdo prenupcial solo sirve para dividir bienes en caso de divorcio. En el imaginario colectivo, el acuerdo prematrimonial suele verse como algo ofensivo, una señal de desconfianza ligada únicamente al escenario negativo de una ruptura familiar. Pero en realidad, es una herramienta sumamente flexible y útil que puede regular una amplia gama de las relaciones patrimoniales de la pareja, no solo en caso de divorcio, sino también durante el matrimonio. En estas capitulaciones matrimoniales, se puede establecer el régimen de bienes gananciales, de propiedad común o de separación de bienes, ya sea para el patrimonio completo o solo para ciertos activos. Por ejemplo, se puede pactar que el apartamento adquirido durante el matrimonio sea propiedad común, mientras que el negocio de uno de los cónyuges permanezca como su propiedad personal. También permite definir cómo se participará en los ingresos del otro y la distribución de los gastos familiares. Por ejemplo, quién se hará cargo de la hipoteca y quién de la educación de los hijos. E incluso, se puede estipular qué bienes pasarán a ser propiedad de cada cónyuge en caso de disolución matrimonial. Un acuerdo prenupcial bien redactado aporta claridad, previene conflictos y protege los intereses patrimoniales de ambas partes durante toda la vida en común, no solo al finalizarla. Es una herramienta de planificación financiera, y no simplemente una póliza de seguro contra el divorcio. Visualmente, imagina dos anillos de boda unidos, no solo por el corazón, sino también por un documento que dice estabilidad financiera, del cual salen flechas hacia íconos de casa, negocio y gastos. El mito número 41. Puedo dejar mis bienes a quien quiera, y nadie podrá impugnarlo. La libertad testamentaria es, sin duda, uno de los pilares fundamentales del derecho sucesorio. Efectivamente, usted tiene la potestad de legar sus bienes a quien desee, establecer las cuotas de los herederos o incluso desheredar a uno o a todos los herederos legales. Sin embargo, esta libertad no es absoluta ni ilimitada. La ley establece un concepto fundamental conocido en la mayoría de los ordenamientos civiles como la legítima o porción forzosa. Se trata de una porción del patrimonio hereditario que, obligatoriamente, debe ser entregada a una categoría específica de herederos, sin importar lo que diga el testamento. ¿Quién tiene derecho a la legítima? Son los llamados herederos forzosos, los hijos menores de edad o incapacitados del testador, su cónyuge e incluso sus padres, si son incapacitados, así como aquellas personas dependientes que estuvieran a cargo del fallecido. Estas personas heredan, como mínimo, la mitad de la parte que les correspondería, si la herencia se repartiera de acuerdo con la ley, es decir, sin testamento. Pongamos un ejemplo. Si un padre deja todo su patrimonio a su pareja de hecho, pero tiene un hijo menor de edad de un matrimonio anterior, ese niño recibirá obligatoriamente su porción de la legítima. En esa parte concreta, el testamento se considerará nulo. Confiar en la absoluta validez del testamento puede resultar en que su última voluntad no se cumpla exactamente como usted lo había planeado. Para visualizarlo, imaginemos que el pastel, que es la herencia, se corta según lo que indica el testamento. Pero entonces aparece la mano de la ley y le quita un pequeño trozo a cada porción, creando un nuevo pedazo que queda etiquetado como legítima forzosa. Mito 42. Si me declaro en bancarrota, todas mis deudas desaparecen y empiezo una vida desde cero. El procedimiento de bancarrota personal, o concurso de acreedores, sí permite a una persona liberarse de deudas insostenibles. Pero ojo, no es una varita mágica que soluciona todos los problemas sin dejar secuelas. En primer lugar,
La declaración de bancarrota es un proceso complejo, largo y costoso, que debe ser supervisado por un administrador financiero. Todos sus bienes, a excepción de la vivienda habitual y algunos efectos personales básicos, serán liquidados o vendidos en subasta para saldar las cuentas con los acreedores. Durante el proceso, sus cuentas bancarias permanecerán bloqueadas y será el administrador quien gestione sus ingresos. En segundo lugar, no todas las deudas son susceptibles de ser exoneradas. No se cancelan las deudas por pensiones alimenticias, las compensaciones por daños a la vida o la salud, el pago de salarios, si usted era autónomo o empresario individual, ni tampoco las deudas generadas por acciones fraudulentas o de mala fe. Y en tercer lugar, tras finalizar el procedimiento, aparecen consecuencias negativas específicas. Durante 5 años, usted estará obligado a informar sobre su bancarrota al solicitar nuevos créditos. Y durante 3 años no podrá ocupar cargos directivos o gerenciales en empresas. La bancarrota es, por tanto, una medida extrema, y no la vía fácil para deshacerse de los problemas económicos. Imagínese que la persona se quita de encima una pesada mochila con la inscripción deudas. Sin embargo, en sus pies permanecen unos grilletes marcados con las leyendas: 5 años reportando a los bancos y 3 años sin dirigir empresas. Mito número 43. Si tengo un accidente y no soy el culpable, la aseguradora del responsable se encargará de pagar todo sin problemas. El seguro obligatorio de responsabilidad civil, conocido en algunos lugares como OSAGO, existe para garantizar que la víctima reciba una compensación por los daños sufridos. Sin embargo, en la práctica, este proceso rara vez es tan sencillo como parece. En primer lugar, los pagos están sujetos a límites estrictos. Hay un tope máximo de cobertura por daños a la propiedad y otro límite ligeramente superior por lesiones o daños a la salud. Si el daño real a tu vehículo de alta gama es considerablemente mayor que la suma cubierta por la póliza, tendrás que demandar al responsable directo en los tribunales para recuperar esa diferencia. En segundo lugar, las aseguradoras a menudo subestiman el monto a pagar. El cálculo del daño se realiza mediante una metodología estandarizada que siempre tiene en cuenta la depreciación o el desgaste de las piezas. La cantidad final que te ofrecen puede ser insuficiente para una reparación completa. Si esto sucede, deberás contratar un peritaje independiente y disputar el pago, lo que podría llevarte a iniciar acciones legales. En tercer lugar, la aseguradora puede negarse por completo a pagar si el culpable conducía con una póliza falsa, o si se dio a la fuga y nunca fue identificado. Creer que la aseguradora lo resolverá todo por ti es, sencillamente, ingenuo. Debes participar activamente en el proceso, documentar correctamente el accidente, supervisar la evaluación de daños y estar preparado para defender tus derechos. Visualmente. 2 coches han colisionado. Un flujo de dinero se dirige desde el vehículo responsable hacia el vehículo de la víctima. Pero en su camino, se interpone un filtro rotulado con límites del seguro y desgaste de piezas, que solo permite pasar una fracción de ese flujo. Mito número 44. La administradora de fincas es responsable de absolutamente todo lo que sucede en el edificio. Muchos propietarios creen que, dado que pagan sus cuotas de mantenimiento, los gastos de comunidad, la gestora o la junta deben resolverles todos los problemas. Piensan en todo, desde una bombilla fundida dentro de su piso hasta el ruido de los vecinos. Pero esto no es del todo cierto. La zona de responsabilidad de la administradora está claramente delimitada por la ley y por el contrato de gestión. Ellos solo se encargan del mantenimiento y la reparación de los elementos comunes del edificio. Esto incluye la cubierta, los sótanos, las fachadas, los portales, los ascensores y los sistemas de ingeniería generales, como los montantes de agua, calefacción y desagües. En cambio, de todo lo que está dentro de su apartamento, las tuberías después de la primera llave de paso, el cableado eléctrico interno, la fontanería, las ventanas, las puertas
Usted es el único responsable como propietario. Si se le rompe una tubería dentro de su vivienda, usted pagará la reparación y deberá asumir los daños causados al vecino de abajo. Ahora bien, si lo que se rompe es la columna o tubería general que va por el forjado, esa sí es responsabilidad de la comunidad. En cuanto a los conflictos vecinales, como el ruido o fumar en el portal, la administradora puede intentar mediar o tener una conversación, pero no tiene herramientas reales para imponer sanciones. Estos temas se resuelven mediante negociación directa o llamando a la policía local. Aviso visual. Imagine el edificio en un corte transversal. Todas las instalaciones comunes, como las tuberías generales y la cubierta, están marcadas en azul con el logotipo de la administradora, mientras que todo lo que pertenece al interior de las viviendas está resaltado en rojo, con el icono del propietario. Mito número 45. Si estoy empadronado en un piso, no me pueden desalojar. El registro de residencia, conocido popularmente como empadronamiento, es un acto puramente administrativo. Solo certifica que usted reside en una dirección determinada. Le otorga ciertos derechos, como el acceso a servicios sociales, pero bajo ningún concepto equivale al derecho de propiedad ni le concede un derecho incondicional a vivir ahí. Si usted no es el propietario de la vivienda, sino que simplemente está empadronado en ella, puede ser desalojado por orden judicial. Por ejemplo, si usted es un antiguo familiar del dueño, como un excónyuge, y no tiene derechos de propiedad sobre la casa, el nuevo dueño o su expareja tras el divorcio pueden exigir legalmente su desalojo. Existen excepciones, claro, como en el caso de los menores de edad, o si usted renunció a su derecho a la privatización de la vivienda en el pasado. Sin embargo, en la mayoría de los escenarios, si usted no es el titular, su derecho a vivir allí se basa únicamente en el consentimiento del propietario. Una vez que este consentimiento es revocado, usted pierde inmediatamente el derecho de uso. El empadronamiento por sí mismo no le protegerá de un desalojo si existen fundamentos legales para llevarlo a cabo. Visual. Imaginen a una persona aferrada a su certificado de registro como si fuera un salvavidas. Pero el martillo judicial golpea y rompe ese círculo, demostrando que el empadronamiento no es una garantía real. Mito 46. Un poder notarial otorga plenos derechos para disponer de la propiedad como si fuera propia. Al emitir un poder general sobre un coche o un apartamento, algunas personas creen erróneamente que han vendido el bien. Y aquellos que reciben dicho poder se consideran a sí mismos como dueños virtuales. Ambos están profundamente equivocados. Un poder no transfiere la titularidad ni el derecho de propiedad. Simplemente es una autorización que otorga una persona, el poderdante, a otra, el apoderado, para realizar ciertos actos jurídicos en su nombre. La persona que actúa bajo el poder está obligada a hacerlo siempre en beneficio e interés del poderdante. Por ejemplo, el apoderado no puede vender la propiedad a sí mismo o a su cónyuge a un precio irrisorio, ya que este tipo de transacción sería declarada nula. Además, el poderdante puede revocar el poder en cualquier momento, cesando instantáneamente todas las facultades del apoderado. Y lo más importante, si el poderdante fallece, la vigencia del poder cesa de inmediato. El bien pasaría a formar parte de la masa hereditaria, y el comprador por poder se quedaría sin la propiedad y sin su dinero. Utilizar un poder general como sustituto de una compraventa formal de bienes inmuebles o vehículos es una maniobra legal extremadamente arriesgada. Imagínelo visualmente. Una persona le entrega a otra una llave, simbolizando el documento del poder. Pero esa llave permanece atada al propietario original por un hilo fino que él puede cortar en cualquier instante. Mito 47. Si mi jefe me grita, tengo que aguantar, porque él es la autoridad. Las relaciones en el entorno laboral se rigen no solo por el derecho del trabajo, sino también por el derecho administrativo e incluso el penal. El jefe tiene derecho a encomendarle tareas, exigir su cumplimiento y aplicar medidas disciplinarias por faltas, pero no tiene derecho a tomarse las cosas como algo personal,
insultarlo, humillar su dignidad ni usar lenguaje obsceno o soez. Este tipo de comportamiento es una violación de sus derechos fundamentales y puede calificarse como injuria o maltrato, conllevando sanciones administrativas como multas. Si a los gritos se suman las amenazas, la situación puede escalar y ser motivo de un proceso legal mucho más grave. Usted no está obligado a tolerarlo. ¿Qué puede hacer? Intente documentar el abuso, grabe la conversación con su móvil o una grabadora, y busque testigos entre sus compañeros. Puede presentar un informe a la gerencia superior o una queja ante la inspección de trabajo. Como último recurso, puede presentar una denuncia ante la policía o el Ministerio Público. La subordinación en el trabajo nunca debe significar que usted deba renunciar a su dignidad como persona. Visual. El jefe le grita al subordinado, y las palabras ofensivas salen disparadas de su boca. Pero el empleado coloca un escudo frente a sí con la inscripción Derechos y Dignidad Laboral. Y las palabras rebotan. El mito número 48 dice: los cobradores de deudas, o colectores, pueden entrar a mi casa y embargar mis pertenencias por las deudas pendientes. La actividad de los cobradores de deudas genera muchos temores, y uno de los principales es el miedo a que irrumpan en la vivienda, embarguen y se lleven bienes. Esto es absolutamente ilegal. Los cobradores son empleados de organizaciones comerciales y carecen por completo de autoridad legal. Ellos no son funcionarios judiciales ni alguaciles ejecutores. Todo lo que pueden hacer según la ley es informarles sobre la existencia de la deuda, realizar llamadas, con límites de horario y frecuencia, enviar mensajes de texto y cartas y proponerle opciones de pago. Tienen estrictamente prohibido amenazarle, ejercer presión psicológica, engañarle, y lo que es aún más importante, no tienen derecho alguno a ingresar a su vivienda sin su consentimiento. El único personal autorizado para embargar bienes en concepto de deuda son los funcionarios judiciales ejecutores de sentencias, y esto solo puede hacerse bajo una orden judicial y dentro del marco de un proceso de ejecución ya iniciado. Si alguna persona se presenta como cobrador, intenta entrar a la vivienda o tomar sus pertenencias, llame inmediatamente a la policía, ya que dichas acciones podrían constituir un delito de apropiación indebida o incluso robo. Visualmente, imagine la escena. Un cobrador llama a la puerta. Hay un cartel con la palabra "Stop" y debajo una advertencia clara: solo con un funcionario judicial y por orden de un tribunal. El cobrador lo ve y se retira. Mito 49. Cualquier contrato que firmo es inquebrantable y de obligado cumplimiento. Firmar un contrato es, sin duda, un paso muy serio que genera obligaciones legales. Pero esto no significa que cualquier documento firmado se convierta automáticamente en una verdad sagrada e inmutable. La ley contempla la posibilidad de declarar la nulidad de un contrato, ya sea nulo o anulable, por una serie de motivos bien definidos. Por ejemplo, si se firmó bajo la influencia de engaño, coacción, violencia, amenaza, o si se hizo en condiciones extremadamente desfavorables, aprovechando una situación de necesidad o dificultad, lo que se conoce como una transacción leonina o usuraria. Un contrato también puede ser declarado nulo si contradice los principios básicos del ordenamiento jurídico o la moral. Si un contrato, especialmente uno celebrado con un consumidor, contiene cláusulas que menoscaban sus derechos en comparación con las reglas establecidas por la ley, dichas condiciones son nulas de pleno derecho, incluso si usted las ha firmado. Por ejemplo, una cláusula en un contrato de tintorería que establece que la empresa no se hace responsable de los daños a la prenda es ilegal e inválida. No debe temer impugnar o apelar contratos injustos si cree que ha sido víctima de un engaño o que se han aprovechado de su situación. Debe presentar una demanda ante el tribunal. Visual. Un primer plano muestra a una persona firmando un contrato. Luego, la imagen cambia. Un juez ilumina el documento con una lupa. Los puntos escritos en letra pequeña comienzan a humear y a desaparecer, como si se anularan por sí mismos,
Y finalmente, el mito número 50. Los servicios legales son solo para los ricos o para quienes tienen problemas graves. Mucha gente evita contactar a un abogado, creyendo que es un lujo demasiado caro, e intentan resolver sus problemas por sí mismos, basándose en consejos que encuentran en Internet. Esto es como tratar una enfermedad grave leyendo artículos de Wikipedia. Sí, los servicios legales tienen un costo, pero las consecuencias de un error legal pueden costar 10 o incluso 100 veces más. Perder un apartamento, un negocio arruinado o enfrentar un caso penal. Esa es la factura de la autosuficiencia. Sin embargo, no siempre se necesita la costosa consulta de un abogado de renombre. Existen muchas alternativas para obtener asistencia legal. Oficinas legales gubernamentales que brindan ayuda gratuita a ciertas categorías de ciudadanos, clínicas legales universitarias y servicios en línea que, por una tarifa razonable, pueden ayudar a redactar un contrato simple o una demanda. La prevención siempre es más barata que la cura. Una consulta oportuna con un abogado, antes de firmar un documento importante, de realizar una gran transacción o al inicio de un conflicto, puede ahorrarte muchísimo dinero, tiempo y preocupaciones. Invertir en conocimientos legales y en asistencia jurídica a tiempo es una de las inversiones más justificadas que harás en tu vida. Imagina esto visualmente. En un plato de la balanza, una pequeña pila de monedas, el costo de la consulta legal. En el otro, una enorme montaña de problemas, una casa en llamas, un coche destrozado, el martillo de un juez. El primer plato inclina la balanza fácilmente. Y hasta aquí, nuestros 50 mitos. Como ven, desde malentendidos sobre la legítima defensa hasta errores comunes sobre la huella digital, las trampas legales nos esperan a cada paso. Algunos de estos mitos parecen inofensivos, pero creer en ellos puede terminar costándoles mucho dinero. Y otros, como hemos visto, pueden destruir su reputación o incluso poner en riesgo su libertad. La conclusión principal es sencilla. No se fíen de rumores, lo que ven en películas o las especulaciones que encuentran en Internet. Su libertad y bienestar son demasiado valiosos como para arriesgarlos por simple ignorancia legal. Estudien las leyes y ante cualquier situación compleja, nunca duden en recurrir a un profesional. Gracias por haber llegado hasta el final de este importante video. Si al menos han aprendido un dato nuevo que les pueda proteger en el futuro, sabremos que nuestro trabajo ha valido la pena. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse nuestros próximos desenmascaramientos. Y por supuesto, activen la campanita. Y ahora, la pregunta clave. ¿Cuál de estos 50 mitos creían ustedes que era totalmente cierto antes de ver este video? Dejen el número del mito o expliquen su esencia en los comentarios. Queremos ver cuál es el error más popular de todos. Infórmense bien y cuídense mucho.